En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos recordarles que la oficina estará cerrada el día de mañana y no habrá misa ni confesiones en la tarde. Y la fiesta de la Ascensión del Señor es este próximo jueves 29 y también es la primera sesión de confirmaciones y primeras comuniones este jueves a las 5:30 de la tarde, a las 5 de la tarde. Aunque no es día de obligación, de todas maneras sería bueno venir a misa en la fiesta de la Ascensión. Y por último, estamos formando una orquesta de niños mayores de 12 años en adelante, y queremos pedirles que si ustedes tienen hijos que saben tocar algún instrumento de orquesta, que serían como violines, chelos, trompetas, flautas y cosas parecidas, pues que se pongan en contacto con Daniel, el encargado del coro, o si no tienen hijos que saben tocar y tienen instrumentos que quisieran donar, pues se lo agradeceríamos infinitamente. Muy bien, pues esta semana, antes de la fiesta de la Ascensión, es la semana de rogativas. Esto significa que la Iglesia, desde el siglo V, en estos 3 días, antes de la fiesta de la Ascensión, pues en años anteriores, durante estos 3 días, cualquiera de los días, de hecho la misa del día de hoy hace referencia a la oración de las fiestas de los días de rogativas. En años anteriores era el tiempo en que la mayoría de la gente con su párroco salía a las calles, a los campos en peregrinación, para pedir, rogar a Dios que nos protegiera de los desastres naturales y todas estas cosas. En muchos lugares de Latinoamérica y España aún se hace eso, la peregrinación en los días de rogativas. Existen letanías para la fiesta de rogativas que ustedes encuentran en sus misales. En la epístola de la misa de rogativas, la epístola habla de la eficacia de la oración del profeta Elías. Elías, como dice mismo la epístola, era un hombre como nosotros, sujeto al dolor. Sin embargo, un día, cansado de la indiferencia del pueblo de Dios, oró con fervor para que no lloviera por 3 años y medio. Y así sucedió. La tierra casi se secó por la falta de agua. Después de 3 años y medio, él volvió a suplicar, y la tierra trajo y produjo su fruto. Así es de grande la fuerza y la fecundidad de la perseverante y fervorosa oración del profeta Elías, que es una confirmación de la promesa que nos hace el Evangelio en el día de rogativas. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán. Y hoy, por eso el Evangelio dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. No menciona cuáles cosas nos concederá, no menciona cuáles cosas no nos concederá. Dios está dispuesto a concedernos cualquier cosa que nosotros le pidamos. Entonces, ya con esto nosotros entendemos la fuerza y la eficacia de la oración de la Iglesia. ¿Qué poder no tendrá ante Dios las oraciones de las almas puras
y santas en el cielo y en la tierra. Porque la Iglesia ora con fervor, con perseverancia en ellos. Reza y ora con perseverancia en sus sacerdotes, en sus religiosos, en sus santos, en la Santísima Virgen, y pide a través también de Cristo, que es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Entonces, en estos días, y principalmente hoy, en el día domingo, pues nos unimos a la oración de la Iglesia. Sí, porque también para nosotros está escrita esta promesa de pidan y recibirán. Entonces, nosotros debemos tener fe en la fuerza de la Iglesia, en la fuerza de la oración de la Iglesia, de nuestra oración que es apoyada y completada por la oración, la intercesión de muchos hermanos y hermanas nuestras. ¿Qué tesoro entonces representa para nosotros la oración? No solo la de cada uno individualmente, sino la oración de la Iglesia. Y lo que el mundo necesita hoy más que nunca, pues son hombres de oración, hombres y mujeres de oración. Lo que el mundo menos necesita el día de hoy es gente que hagan y hablen. Es lo que el mundo menos necesita. Esta semana le hicieron esta entrevista a este obispo brasileño, que es el encargado de ayudarle al Papa a hacer esta encíclica sobre el medio ambiente. Y el obispo dice que antes, con otros papas, pues sí era necesario orar por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, pero que con este papa ya no es necesario, Y concluye diciendo que de cuando acá es necesario ligar la Eucaristía con el sacerdocio. En su diócesis, él dice que tiene 300 comunidades, el 90% de las comunidades no tiene sacerdotes. Sí. Entonces, no debemos pedir a Dios por vocaciones al sacerdocio. Y por eso estamos como estamos, con obispos como él, que son la vergüenza, el dolor de la Iglesia. Sí. Dios mismo dice: pidan al dueño de la mies que envíe operarios a sus campos. Y este obispo contradice la petición expresa de nuestro Señor. Todos estamos sujetos a la ley de intercesión de unos por otros. Dios quiere que la salvación de todos los hombres se lleve a cabo en base a la intercesión de unos por otros. Es más, es preciso que todos quieran y cooperen en su salvación. Cada uno de nosotros es ciertamente dueño de su propio destino. Pero también es cierto que hasta cierto punto todos somos dueños del destino de cada uno de los hombres y mujeres que vivimos en este mundo. Todos decidimos la suerte final, la condenación o la salvación de nuestro prójimo. Sí. Eso no se nos puede olvidar. En el mundo físico, de la física, por ejemplo, no puede variar la oposición más insignificante de un átomo sin que al mismo tiempo afecte y haga cambiar de posición a todos los demás átomos que configuran una entidad. Y lo mismo sucede en el mundo moral y espiritual.
en virtud de nuestra incorporación con Cristo, con la vid, todos somos solidarios de los demás sarmientos. Todos crecemos o todos nos morimos. Por eso todos podemos y tenemos necesariamente que impedirnos o ayudarnos para salvarnos o para condenarnos. Entonces no cabe la neutralidad ni la indiferencia. Nadie de nosotros puede decir qué diferencia hará lo que yo haga o deje de hacer, lo que yo rece o deje de rezar. Entonces puede decirse que hasta cierto punto está en nuestras manos decidir la salvación o la condenación eterna de los demás, de cada uno de los demás. Entonces, somos llamados no solo a salvarnos a nosotros mismos, sino también a cooperar en la salvación de los demás. Por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestra oración. De nosotros depende, de nuestras oraciones, depende que Dios no castigue a los pueblos como se merece. Porque imagínense, con qué violencia claman venganza al cielo los pecados de la humanidad de hoy. Los pecados de incredulidad, de olvido de Dios, de indiferencia de Dios, los pecados del odio de Dios, de blasfemias contra Dios y contra su iglesia. El pecado de odio de los pueblos y de las clases, los pecados de la riqueza, del capitalismo, del materialismo, del activismo. ¿Sí? Entonces, aunque como dice la Sagrada Escritura, aunque no haya más que 5 justos en Sodoma que oren, Dios se aplacará. Y por eso, en la epístola de la misa de rogativas dice: oren los unos por los otros para salvarse. Dice: si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le convierte, ese tal debe saber que quien saca a un pecador de su errado camino, salvará su alma. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que nosotros no recemos? Que haya tanta indiferencia, tanta frialdad con respecto a la obligación que tenemos de rezar por todos. La primera preocupación de la Iglesia es la salvación de las almas, y esa debe también ser la preocupación de nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos de pedir también mucho, pedir con fervor, con ardor, con constancia, porque es lo que nos pide nuestro Señor: pidan y recibirán. Entonces, no cabe duda de que o hemos perdido la fe o no tenemos fe en la eficacia de la oración. ¿Sí? Entonces, si consideramos que nuestra oración es imperfecta o ineficaz, pues por eso nos unimos a la oración de la comunidad de la Iglesia. Junto con ella rezamos y junto con ella somos obedientes. Sí. Entonces, la liturgia de la misa de hoy asocia esta promesa de pidan y recibirán a la Sagrada Comunión, porque aquí en la comunión recibimos al mismo Cristo. Entonces, ¿cuáles deberían de ser las disposiciones para nuestra oración? Pues primero que todo, la primera disposición y la más fundamental actitud es la actitud de la fe. Cuando solos ante Dios nos disponemos a rezar, debemos creer con todo nuestro corazón
que Dios está presente. Independientemente de lo que podamos sentir o no sentir, independientemente de nuestros méritos, de nuestra preparación, de nuestra capacidad, independientemente de nuestros pensamientos, de nuestro estado de ánimo, Dios está junto a nosotros, nos mira y nos ama. Está ahí, no porque lo merezcamos o lo sintamos, sino porque lo ha prometido. Entonces, nunca debemos dudar de esa presencia amante y acogedora de Dios junto a nosotros. Cualquiera que sean nuestras dificultades, debemos creer firmemente en que todos, sin excepción, sabios e ignorantes, justos y pecadores, estamos llamados a ser hombres y mujeres de oración. ¿Sí? Entonces, esa es la primera condición para rezar. La segunda es la de la fidelidad. La de rezar todos los días. No orar solo cuando nos conviene o cuando necesitamos algo, sino siempre. La calidad de la oración será fruto de la fidelidad de la oración. Y después de la fidelidad, pues viene la pureza de intención, la pureza de corazón. Dice Jesús: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y el limpio de corazón no es necesariamente el que no tiene ningún pecado, sino el que tiene la intención sincera de olvidarse de sí mismo y agradar a Dios en todo lo que hace. Entonces, la oración no se centra en lo que nosotros sentimos o nos pasa, o en lo que nosotros necesitamos. Se centra solo en agradar a Dios. Nosotros rezamos porque es lo que agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que mueve el corazón de Dios? Primero que todo, la confianza en Dios. Casi por eso no rezamos, casi por eso sufrimos y batallamos en esta vida, porque no tenemos esa confianza sin límites en la misericordia de Dios. Hagamos la intención esta semana, al menos esta semana, de proponernos unirnos a la oración de la Iglesia en esta semana de rogativas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.